Bueno, vamos a hablar sobre el hueso temporal. Este hueso temporal se trata de un hueso par que está asimétrico, como podemos observar. Se encuentra ubicado en la parte inferior y lateral del cráneo. Constituye uno de los 8 huesos del neurocráneo, ¿no? Pero este es un hueso par, como he mencionado. Entonces encontramos un hueso, este es el lado derecho, lo podemos ubicar porque su saliente que estamos viendo, que es la apófisis cigomática, siempre nos está indicando el lado anterior. Este acá es del lado, este es un hueso que corresponde al otro lado, el lado izquierdo. Aquí está fracturada esta apófisis cigomática. Es un hueso que en la etapa embrionaria empieza a partir de tres piezas óseas, que son la escama, la porción petrosa y la porción timpánica, que luego se fusionan y nos dan origen a todo este hueso temporal denominado así en referencia a tiempo, porque es el lugar donde aparecen las primeras canas. Contiene el aparato vestíbulo coclear y se describen en él caras exocraniales, que son las que estamos viendo acá, y caras endocraniales, que corresponden a estas acá. Las caras exocraniales son una cara lateral que estamos viendo y una cara inferior. La cara lateral está constituida por una apófisis mastoidea, una escama, la escama del temporal y la apófisis cigomática, y el conducto auditivo externo. La apófisis mastoidea, como estamos observando acá, tiene dos partes, una parte posterior y una parte anterior. En la parte posterior se puede observar un foramen, que es el foramen mastoideo, que aquí no se puede apreciar bien porque hay una fractura en este sitio, pero lo podemos ver acá en este hueso que es del lado izquierdo. Este es el foramen mastoideo, lo estamos viendo aquí. Este foramen mastoideo va a llevar la sangre venosa de toda la región de esta parte temporal y va a desembocar en el seno sigmoideo, que es intracraneal. Luego la parte anterior está separada de la porción escamosa por un surco, el surco petroescamoso externo. Regresamos al hueso del lado derecho. Entonces, a este nivel más o menos estaríamos hablando del surco. Este es el surco petroescamoso externo. Y encontramos hacia la parte superior, ¿no? Del conducto auditivo una pequeña saliente, que es la cresta supramiática, y detrás de esta una fosa de aspecto cribiforme, que es la fosa supramiática también. En cuanto a la escama, podemos ver que se encuentra aquí una cresta, que es la cresta supramastoidea, que se encuentra encima de la apófisis mastoidea, ¿no? Esta apófisis mastoidea presta aquí inserción, aquí se inserta el músculo esternocleidomastoideo, uno de los músculos que se insertan. Y la cresta que estamos hablando nosotros se encuentra aquí en la escama, esta es la cresta supramastoidea, que luego se continúa con esta que es la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática vemos cómo se desprende de la escama del temporal. Esta escama forma parte de la fosa temporal. Y la apófisis cigomática se termina articulándose en su extremo distal, en este caso se articula con la apófisis temporal, que es del hueso cigomático. Esta apófisis cigomática, como estamos viendo aquí, es borde superior, un borde inferior. El borde superior se inserta el músculo temporal, el borde inferior se inserta el músculo macetero. Además podemos observar unos tubérculos aquí que corresponden al tubérculo cigomático posterior y el tubérculo cigomático anterior. La cara, yéndonos a ver la cara ya inferior, cara también que es exocraneal, podemos empezar viendo una porción petrosa, una porción timpánica y una porción escamosa. En la porción petrosa se observa aquí la apófisis mastoidea, como estamos viendo, y una gran incisura que aparece aquí, que es la incisura mastoidea, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Más hacia adentro se encuentra un surco que corresponde al surco de la arteria occipital. Entre los dos hay una eminencia, que es la eminencia yuxtamastoidea. Si avanzamos hacia anterior, aquí vamos a encontrar nosotros otra apófisis bastante grande y filuda, que aquí se ha fracturado. Tenemos aquí este molde para poder observar.
Y como estamos viendo, esta es la apófisis mastoidea. Aquí está la apófisis llamada apófisis estiloidea, porque es una apófisis bastante filuda. Aquí en esta apófisis estiloidea se va a insertar músculos y ligamentos, ¿no? Se inserta el músculo estiloioideo, estilofaringeo, estilogloso y ligamentos como el ligamento estilomandibular y el estiloioideo también, ¿no? Son lo que constituyen el ramillete de Reuland. Entre las dos apófisis, la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, se encuentra un foramen, que es el foramen del estilo mastoideo, que es donde va a emerger el nervio facial. El nervio facial, que es un nervio muy importante, porque es el que va a dar la parte, sobre todo la inervación motora de los músculos faciales, los músculos de la expresión. Encontramos más hacia adentro y hacia anterior una fosa, que es la fosa yugular. Esta fosa yugular, aquí, esta impresión realizada por el golfo de la vena yugular interna, que aquí hace un codo, luego de salir del agujero yugular, antes llamado agujero rasgado posterior. Entonces aquí se ubica y deja esta fosa, ¿no? Esta es la fosa yugular. Hacia adelante y hacia adentro, más hacia adentro, encontramos un orificio, el orificio externo de un conducto, el conducto carotídeo. Aquí entra la arteria carótida interna y se hace ya intracraneal. Va a entrar y va a salir, va a ir al interior del cráneo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es el orificio externo del conducto carotídeo. Entre ellos se puede observar un conductillo, ¿no? Un conducto pequeño, que es el conductillo timpánico, llamado también de Jacobson, donde emerge el nervio de Jacobson. En la pared también lateral de la fosa yugular puede encontrarse un pequeño foramen, que es el foramen mastoideo, donde emerge una rama, la rama auricular del nervio vago. Es posible también observar aquí una fosa triangular, ¿no? Esta fosa es la fosa piramidal o fosa petrosa, donde se alberga el nervio del ganglio, el nervio glosofaringeo, ya, o llamado ganglio de Anders. Ahora, nosotros observamos acá una apófisis también, que es la apófisis vaginal, ya, esto ya hacia la parte ya timpánica, como estamos observando, que esta es la porción inferior del conducto timpánico. Podemos observar un poco acá, ya, esta superficie que recubre la base de la apófisis estiloides es la apófisis vaginal, ¿no? Se puede observar unos surcos que van a estar también aquí separando esta zona, el surco timpano escamoso. Luego vemos por acá un surco que va a dividir también esta zona, que es el surco petroescamoso y el petrotimpánico. Petroescamoso y el petrotimpánico. Esto correspondería a la parte inferior del conducto auditivo. Y hacia interior nosotros podemos observar unos dos pequeños orificios aquí que corresponden al conductos, ¿no? donde va a estar la trompa auditiva, pasa la trompa auditiva, y el conducto del músculo tensor del tímpano. En la porción ya escamosa un poco, nosotros estamos observando una gran fosa que se ve aquí, que es la fosa mandibular. De hecho, la fosa mandibular tiene una parte escamosa y también una parte timpánica, como se puede observar aquí, donde esta cisura que está separando, también llamada también como cisura de Glaser, ¿no? O tímpano escamoso, la está separando. Pero esta parte es la parte articular de la articulación, donde va a estar la articulación temporomandibular. Y esta es la fosa mandibular, como estaba yo mencionando, ¿no? Esta fosa mandibular, hacia adelante encontramos nosotros un tubérculo, que es el tubérculo articular.
¿no? Que este evitaría pues que la articulación se luxe, ¿no? Un poco haría como un freno aquí. Entonces esto es el tubérculo, de nuevo tubérculo articular. Y luego ya es la porción escamosa, como habíamos mencionado también, que se puede observar aquí parte, ¿no? De lo que hacia lateral habíamos visto con bastante amplitud. Ahora nos referimos en este momento hacia la parte intracraneal. La parte intracraneal está marcada por dos porciones, una porción escamosa también y todo esto que es la porción petrosa, toda esta zona, la porción petrosa. La porción escamosa se encuentra, son impresiones digitales o digitiformes que corresponden a los giros que el óvulo temporal hace sobre esta superficie ósea. Pero también se observa, como ustedes puedan ver aquí, impresiones de la arteria meningia, ¿no? Así como veíamos también en el hueso parietal. Ahora, en la parte ya que corresponde a la porción petrosa como tal, ustedes ven este aspecto que tiene, un aspecto, lo mencionan algunos libros como un dragón. Este sería, pues, como se puede observar aquí, su cabeza, su ojo, y esta sería la boca, ¿no? Está formado por una parte que es anterior y otra parte que es posterior, ¿no? O sea, una cara anterior, una cara posterior y un borde que es el borde superior que separa estas dos caras. Describimos entonces ahora la cara superior. En la cara superior usted va a observar aquí una eminencia, ¿no? Que se observa aquí, la cabeza del dragón, esta eminencia que se ve aquí. Esta es la eminencia arcuata, que corresponde en profundidad a uno de los conductos semicirculares, el conducto semicircular superior. Hacia adelante se ve una zona plana, es el tegmen tympani o techo del tímpano. Es posible observar unos pequeños forámenes aquí, que son los hiatos petrosos, donde salen también estos surcos que se observan aquí, que son los surcos petrosos, pasan a los nervios petrosos superficiales mayor y menor. Y finalmente nosotros tenemos aquí una impresión, puedo poner aquí mi dedo, que es la impresión trigeminal, que es donde va a encontrarse el ganglio del nervio trigémino, por eso tiene ese nombre. Esta porción petrosa también tiene un vértice y tiene una base. La base, como estamos observando, está implantada en la estructura de ósea mismo, ¿no? De la escama por acá y la parte de la estructura ósea, como he mencionado, y en cambio su vértice es libre. Y en el vértice nosotros observamos la salida, o sea, encontramos aquí nosotros el orificio interno del conducto carotídeo. Recuerden que nosotros habíamos visto el conducto carotídeo, lo habíamos visto, aquí está. Pasamos nosotros aquí la estructura y podemos ver cómo encontramos aquí ya en la parte interna el orificio, ¿no? El orificio interno del conducto carotídeo. Aquí ya está la arteria carótida interna entrando o ingresando al cráneo, ¿no? En el conducto, en esta superficie, aquí hay una desdoblez, o mejor dicho, la dura madre se desdobla y forma lo que se llama el cabo de Meckel, que envuelve al ganglio de Gasser, ¿no? Las dos hojas lo van a rodear. Vamos a ver ahora la cara posterior. Ya en la cara posterior encontramos nosotros, si observamos, vamos a ir de atrás hacia la parte anterior o interna, podemos nosotros observar este surco que se ve aquí, que corresponde a parte de lo que es el surco sigmoideo, ¿no? Este surco que se iba a dirigir hacia, llegando, pues, o sea, llevando la sangre y luego se transforma en el seno horizontal. Y podemos observar aquí también el foramen que mencionábamos hace un momento, que es el foramen mastoideo, porque recuerden que el foramen mastoideo pasaba, ¿no?, desde la parte externa, que estamos en la cara lateral, exocraneal, pasa hacia la cara intracraneal. Y aquí estamos viendo cómo llegaría a este seno sigmoideo, ¿no? Que en este caso nosotros estamos viendo el surco. Bueno, ahora, por debajo de la eminencia nosotros podemos ver una fosa, que es la fosa subarcuata. También nosotros podemos observar aquí una fosa que parece como que hubiera sido labrado como una impresión, ¿no? Como que nosotros colocamos la uña aquí y por eso es que toma el nombre de fosa unguial,
Esta fosa unguial permite observar aquí en el interior un foramen que sucede aquí, que es el foramen del acueducto del vestíbulo. Más hacia adentro se encuentra un foramen que usted está viendo, ¿no? Este como ojo que se encuentra aquí, el ojo del dragón, es el conducto auditivo interno, que en su interior está dividido en 4 segmentos o en 4 compartimientos o fosas que permiten el paso de los nervios vestíbulo-cocleares. De hecho, y el nervio facial, ¿no? Va a pasar el nervio facial con su intermediario, el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior y el nervio coclear, ¿no? Y una arteria también, ¿no? O vasos auditivos. Esto es lo que corresponde a la parte pues, de esta cara posterior. El borde que nosotros vemos aquí, este borde superior, encontramos un surco que corresponde al surco petroso superior. Muy bien.